Yo creo que me va a tocar volver a empezar porque no había activado el micrófono, ¿cierto? Sí, yo creo que no me estaban escuchando. Sí, No, la verdad listo, no lo nadie estaba escuchando. No lo escuché. Oh, ok, listo, está bien. Vamos a volver a empezar. Vamos a hacer como si esto no hubiera pasado. Menos mal esto lo podemos borrar de la grabación. A ser un médico y se convierte en un mago porque con seguridad convierte un animal en un vegetal. La mortalidad es del 100% cuando no se trata, ¿sí? Esto es fundamental pues porque nos dice que no hay ninguna meningitis que se cure sin el tratamiento adecuado. En Estados Unidos la incidencia, empecemos con la incidencia más alta, siempre es en neonatos, que es de 400 casos por cada 100.000 habitantes, es el grupo etario que más presenta casos de meningitis y pues son los que presentan meningitis con eh, alteraciones más inespecíficas, por así decirlo. En lactantes, luego pues de que ya pasan la parte neonatal, la incidencia es de 20 casos por cada 100.000 habitantes por año y ya en adultos, ya pues posterior a esta etapa, ya es de 2 a 10 casos por cada 100.000 habitantes por año. ¿Cómo sospecharla? Los pacientes pueden salir ilesos si se hace una identificación oportuna y se toman decisiones eficientes. Pueden tener prodromos inespecíficos como fiebre, cefalea, alteraciones del estado neurológico, signos focales y convulsiones que pueden ser frecuentes o no, dependiendo pues de el tipo de meningitis que se presenta o el tipo de neuroinfección más bien que se presenta. Esta es una imagen de Harrison que nos muestra cuáles son los síntomas más frecuentes de meningitis. Eh, la rigidez de nuca o si es un signo más de irritación meningia que meningitis como tal, al igual que el Kernicke y el Brunskiski. Pueden estar ausentes o ser mínimos en sujetos de corta edad o en ancianos o en pacientes inmunodeprimidos. Y lo que quiero dejarles claro con estos síntomas es que son específicos, pero no son nada sensibles. Es decir, la ausencia de estos tres signos no nos indica que el paciente no pueda estar cursando con una meningitis de cualquier etiología. ¿Cuáles son los otros síntomas que se pueden presentar con frecuencia y que son los que vamos a hacer enfoque como diagnóstico diferencial el día de hoy? Básicamente cefalea o alteración del estado mental. La fonofobia y la fotofobia pueden ser signos tempranos de alguna neuroinfección. La rigidez de nuca, pues es un signo clásico de irritación meningia. Y ya signos sistémicos, ya como fiebre, es muy frecuente. La fiebre es uno de los síntomas más frecuentes en esos pacientes con neuroinfecciones. Y en tronco y en membranas mucosas se pueden presentar petequias, rash, que vamos a aprender a diferenciar algunos el día de hoy. Este es un cuadro que nos dice con qué frecuencia se pueden presentar algunos síntomas y hacen un diagnóstico diferencial entre meningitis A bacteriana y hemorragia subaracnoidea. Como ustedes pueden ver, la
rigidez de nuca puede estar hasta en un 84% de estos pacientes, pero entonces no es un signo único de meningitis, sino que también se puede presentar en toda cosa que irrite la meninge, como una hemorragia subaracnoidea. También se puede producir fiebre, alteración del estado mental, el Kernig y el Brunskiski. Yo diría que esta frecuencia está un poco elevada porque no se presenta con tanta sensibilidad, pues con tanta frecuencia en los pacientes que vemos en el día a día. Y ya luego están las rash y las convulsiones, que también pueden ser algunos prodromos que nos pueden orientar al diagnóstico. Como ustedes ven acá, la hemorragia subaracnoidea también se presentan todos estos síntomas. Convulsiones son un poco más frecuentes en este grupo y la alteración del estado mental. En una hemorragia subaracnoidea siempre tengan en cuenta que la cefalea es casi uno de los síntomas que más se presenta. Casi todos, por no decir el 100%, el 99% presentan una cefalea muy intensa cuando hay una hemorragia subaracnoidea, que nos puede ayudar a diferenciar un poco el cuadro, pues dependiendo de los factores de riesgo. Las etiologías, pues pueden haber neuroinfecciones bacterianas, virales, puede haber cerebritis o pueden haber abscesos en cualquier localidad. La meningitis bacteriana es una infección supurativa aguda localizada dentro del espacio subaracnoideo. Si me hablan, me avisan porque voy a bajar el micrófono porque hay alguien que no lo ha podido apagar. Entonces, la meningitis bacteriana es una infección supurativa aguda y localizada dentro del espacio subaracnoideo. Entonces, este espacio de acá, el que está lleno de pus y el que se empieza como a irritar, por así decirlo, y tiene un gran diferencial porque la encefalitis ya es la infección que está acá ya en el parénquima cerebral como tal. Entonces, anatómicamente, así es como la podemos diferenciar. La meningitis está localizada acá en este espacio y la encefalitis ya está localizada en el parénquima como tal. La epidemiología colombiana, pues la meningitis como tal, Streptococcus pneumoniae siempre es el principal agente etiológico de meningitis y de neumonía. Entonces, eso les dice que un paciente que tiene un antecedente de una neumonía, que no hizo un clearance de todos los estreptococos en el cuerpo, puede posteriormente pasar a una meningitis por diseminación hematógena del neumococo. Es un germen muy virulento que tiene todos los mecanismos, ahorita los vamos a ver, para poder penetrar esta barrera la barrera hematoencefálica y llegar pues, al sistema nervioso central. Neisseria meningitis es el segundo más frecuente, del 13.4% al 21%, y ya de último está Haemophilus influenza. Luego están otros agentes. Esta epidemiología no siempre ha sido así. Para los que vieron la charla con la doctora Manuela el viernes, vieron cuál fue el impacto de la vacunación y ahorita los vamos a ver en unas gráficas muy bonitas, pero básicamente la epidemiología cambió completamente cuando se instauraron pues las vacunas del neumococo, la vacuna de hemófilos y todo esto pues dentro del PAI. El estreptococo pneumoniae es el principal agente etiológico en mayores de 20 años, incluso diría yo que después de los 15 es la principal etiología. El principal factor de riesgo es el antecedente de una neumonía por neumococo o tener pacientes que tengan sinusitis o otitis media aguda o crónica, porque el neumococo es también el principal agente etiológico de todas estas infecciones del tracto respiratorio superior, y él queda ahí colonizando, y si en algún momento pasa sangre, por sangre llega a los vasos, a los senos venosos durales posteriores, y por ahí es que generalmente siempre entra el neumococo. Algunos factores de riesgo que se encuentran pues para poder ser una neuroinfección por este patógeno son el alcoholismo, la diabetes, que se encuentran con frecuencia, y esto es muy importante. Pacientes con esplenectomía, con hipogamaglobulinemia, deficiencias con meningitis por neumococo. Entonces yo me voy a salir para ver qué responde. Se perdió el audio, pero yo sigo pues el internet. Tal vez se cayó, pero Bueno, no se escuchó ya volvió sí, el audio. pero no se escuchó desde el factor de riesgo. Bueno, no, les quería preguntar que cuál era o sea, que si alguien nos quería explicar por qué los pacientes con esplenectomía o con hipogamaglobulinemia o con déficit del complemento, porque estos tres grupos tienen un factor de riesgo, cuál es el mecanismo fisiopatológico para que presenten este tipo de neuroinfecciones, especialmente por neumococo. Por la cápsula mono. ¿Y qué pasa con la cápsula? Pues en el vaso hay unos linfocitos B de zona marginal, creo que son los que
se encargan de la producción pues, de activación T independiente. Entonces esta va a generar pues como el ataque específico para estos patógenos encapsulados. La hipogamaglobulinemia va a ser la que va a activar el complemento por la vía alterna, porque por la vía clásica, porque por la vía alterna pues se va a llevar esa fagocitosis y un fagocito pues no puede fagocitar un microorganismo encapsulado. La única forma de destrucción pues, a través del complemento de un encapsulado sería por la vía clásica que se genera el complejo de ataque a la membrana. Entonces, la hipogamaglobulinemia, la deficiencia del complemento, especialmente de los componentes de la vía clásica, son los que, digamos, pues, tienen este factor de riesgo. Exacto, entonces esto que nos dice Cruz es muy importante, muy bien. La explicación es exactamente como la dice él. Recordemos que cuando uno habla de activación o producción de anticuerpos, esa producción de anticuerpos puede ser T dependiente o T independiente. La mayoría de los antígenos que son proteicos, como para bacterias y especialmente virus, son principalmente anticuerpos que se activan por la vía T dependiente, porque más que todo son proteínas, ¿sí? Las que son ya polisacáridos, por la membrana que poseen estos patógenos, aquí ahorita les muestro una imagen. Estos patógenos tienen unas cápsulas de polisacárido, por eso estos microorganismos son los que llamamos los encapsulados, estos tres. ¿Qué es la cápsula? Es básicamente una capa de polisacáridos conjugados, ¿sí? Que lo protegen y evaden el complemento. Entonces, como no hay proteínas ahí, es difícil generar una respuesta de anticuerpos vía T dependiente. Entonces, quedamos a merced de los anticuerpos T independientes. ¿Dónde se encuentran esos linfocitos que producen anticuerpos T independientes? Como lo dijo Cruz, en el vaso. Entonces, los pacientes esplenectomizados no pueden activar bien esta vía de producción de anticuerpos que activan el complemento en estas cosas y pues obviamente también vienen acompañados de otras proteínas que lisan el complemento, entonces ahí están dos factores de virulencia que explican por qué no se producen anticuerpos y pueden hacer bacteremias fácilmente, se pueden replicar y no hay quien los coja, porque digamos que no hay cómo destruirlos en sangre, es muy difícil por esa cápsula, ¿listo? Las deficiencias del complemento y la hipogamaglobulinemia obviamente es por exactamente lo mismo, porque no se puede activar el complemento efectivamente, entonces no hay cómo hacer un clearance de estos microorganismos en sangre. Esta es la incidencia de las meningitis antes de las vacunas, entonces por acá estaba la incidencia según la edad de los microorganismos. Y aquí vemos cómo se introduce la vacuna de 7 valencias, que fue introducida, pues, aquí ponen que más o menos en el año 2000, y vemos cómo la incidencia empieza a caer drásticamente, sobre todo en los pacientes de menores de un año y de un año, y pues también se ve un deceso, no un deceso, más bien se ve un descenso de los casos en estos grupos de también mayores de 3 años de edad. Esta es el porcentaje o la proporción de meningitis antes de la época vacunal, o sea, esto es un antes y un después, antes de 1987, ¿sí? Aquí se implementa la vacuna contra el Haemophilus influenza y vemos que la principal proporción, o sea, que más del 50% de los casos que habían antes de meningitis era por Haemophilus, porque era un germen muy virulento. Después de que se introdujo esta vacuna es tan efectiva que miren que los casos ahorita son mínimos y a pesar de ser el tercero en frecuencia, las meningitis por Haemophilus en pacientes vacunados son más bien raras, son infrecuentes. Aquí más o menos, por acá se introdujo en el 2000 la vacuna del neumococo y también vemos que hay un descenso en los casos de meningitis por neumococo. Sin embargo, pues esta vacuna del neumococo, pues obviamente se los explicó mucho mejor Manuela en la conferencia que ella dio de meningitis el viernes, porque ella sabe pues mucho más de vacunas, pero estas vacunas pues han seleccionado algunos serotipos que, digamos, pueden ser no tan virulentos para el sistema nervioso central, pero sí se está viendo que seleccionan los serotipos que son más virulentos en neumonía necrotizante. Entonces, es una de las explicaciones de que se ha dado de cómo esto ha disminuido el número de casos, pero los casos de neumonía que vemos ahorita por neumococo, que eso lo veremos mejor en la conferencia de neumonía, esa selección que ha generado estas vacunas ha seleccionado microorganismos un poquito más virulentos. Tienen menor frecuencia, pero cuando se presentan son mucho más severas. Es una de las explicaciones que se ha dado hasta el momento. En Neisseria meningitis, pues ha disminuido también con la inmunización sistemática de personas entre 11 y 18 años, de la vacuna, pues, conjugada del meningococo. No tiene serogrupo B, que causa un 33% de los casos de la enfermedad por meningococos, por lo tanto, todavía se siguen presentando algunos casos, pero la incidencia también disminuyó mucho.
En bacilos entéricos gram-negativos, que también pueden ser etiológicos de meningitis, constituyen una causa pues, que cada vez es más frecuente, sobre todo porque son más comunes en pacientes que tienen inmunosupresión, enfermedades crónicas de base, pacientes que tienen infecciones de vías urinarias a repetición y además pacientes que han sido intervenidos en el sistema nervioso central. Entonces, estos pacientes, digamos que han venido en aumento porque obviamente el factor de riesgo es cada, cada vez más frecuente. La meningitis como complicación de una endocarditis puede ser por los HASEC, que son hemófilos, actinobacillus, Campylobacterium, Echinacea y Shigella. Pueden ocurrir por embolias al sistema nervioso central. Son infrecuentes, pero cuando se presentan son muy devastadoras, porque imagínense, de por sí es bien duro tratar una endocarditis por un HASEC. O sea, de por sí el diagnóstico es complicado, el tratamiento es más complicado todavía. Imagínense también, además, que tratar una meningitis por estos microorganismos. Entonces es realmente complicado cuando se presenta la concomitancia. Recordemos que los pacientes con endocarditis pueden tener dos complicaciones grandes, que son las embolias sistémicas, que pueden ser a sistema nervioso central o a pulmón. También pueden hacer embolias a hígado y otro, pero ya es más infrecuente. El Streptococcus o agalactiae es el estreptococo del grupo B, pues obviamente es el que causa meningitis en neonatos. Cada vez tiene una incidencia menor porque ya se hace el cultivo del estreptococo del grupo B en gestantes, creo que se hace a las 35 semanas, y la memoria no me falla, yo de gineco la verdad no me acuerdo mucho, pero creo que se hace en esas semanas, y si está colonizado lo que se hace es que se le da un tratamiento profiláctico a las pacientes para que en el momento del parto ese canal vaginal esté completamente limpio de estreptococo y los niños pues no tengan una meningitis posterior. Obviamente el factor de riesgo para que se presente una meningitis es no haber tenido ese cultivo o condiciones sanitarias pobres. Entonces, pacientes que vienen provenientes de escasos recursos, se ha visto que estreptococo puede vivir mucho en fincas donde hay ganado vacuno, pues donde hay vacas y todo esto, puede tener un factor de riesgo para estar colonizados por estos grupos de Streptococcus galactiae. Meningitis. Entonces la meningitis, la etiología tiene un comportamiento que se asemeja mucho con la edad. Entonces esta es una imagen que nos dice cuál es el comportamiento de la etiología según si es neonato, si es entre la etapa neonatal y los 2 años, que es el periodo de lactancia, y entre los 2 y los 50 años. Entonces, entre el nacimiento y un mes, o sea, hasta los Galactiae o E. coli y listocitógenes. Recordemos que Listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo. Tienen que aprenderse eso porque en el preliminar de un líquido cefalorraquídeo les pueden pitar bacilos gram positivos y ya con eso ustedes tienen el diagnóstico. Es importante tener ese conocimiento porque el tratamiento que casi siempre hacemos en estos pacientes es en neonatos, es ampicilina y gentamicina, y en ese orden de ideas, pues la ampicilina sí cubriría Listeria monocitógenes. Pero luego de eso, el tratamiento es con vancomicina y ceftriaxona, y ni la vancomicina ni la ceftriaxona nos cubren Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes puede tener una incidencia elevada hasta los 5 años, y sobre todo después de los 50 también se aumenta la incidencia. Y Listeria monocitógenes es intrínsecamente resistente a casi todo excepto a la ampicilina. Entonces, si pita bacilos gram positivos, yo tengo que poner de inmediato ampicilina, porque si no voy a tener un descubrimiento pues de los microorganismos, de este microorganismo, y se me va a morir por más banco y ceftra que yo le ponga. E. coli también pues por estar en el canal vaginal, ahí también se puede inocular, y por eso es el otro agente etiológico importante en pacientes hasta los 28 días de edad. Recordemos que la meningitis en ellos puede ser temprana o tardía. Temprana cuando se presentan en las primeras 48 horas, empiezan con fiebre, con letargia, alteraciones del sistema nervioso central, todo esto, o puede ser tan tardía como hasta los 28 días. Entonces esto es importante porque si está todavía los primeros 28 días, todavía hay un periodo de ventana para que sea una meningitis por estos microorganismos. Antes entre los 28 días y los 2 años, lo más frecuente es que sea neumococo, Neisseria meningitis. Todavía puede haber una meningitis tardía por E. coli, por Streptococcus galactiae, pero pues es realmente poco frecuente, sobre todo si se siguen todas las medidas pues, de precaución. Ya después entre los 2 y los 50 años, los gérmenes casi siempre son Streptococcus pneumoniae de primero, Neisseria meningitis, hemófilos, influenza en ese orden, y después de los 50 años es exactamente igual, solo que aquí vuelve a aumentar otra vez el pico de factor de riesgo para que haya una meningitis por Listeria monocitógena. Staphylococcus aureus y los coagulasa negativos como Staphylococcus epidermidis y otros coagulasa negativos cada vez producen mayor frecuencia, y la principal asociación al factor de riesgo, sobre todo para Staphylococcus aureus, son intervenciones neuroquirúrgicas recientes.
sobre todo derivaciones ventriculoperitoneales o los otros tipos de derivaciones que se pongan en pacientes con hipertensión endocraniana o con hidrocefalia. Siempre sospecharlo. Hay guías especiales para el tratamiento de pacientes con meningitis con intervenciones quirúrgicas o con derivaciones. Yo los invito a que si en algún momento tienen alguna sospecha se lean esas guías porque el tratamiento es diferente, el diagnóstico es diferente, tiene muchas variables y son complejas de tratar, entonces hay guías específicas para esto. La fisiopatología, entonces, como yo les decía, generalmente la inoculación o el ingreso de los microorganismos que causan meningitis no es directamente en las meninges, sino que llegan por algún otro lado. Llegan generalmente a sangre y en sangre hacen una bacteremia y gracias a todas sus proteínas capsulares, proteínas no, a todos sus polisacáridos capsulares, generan una evasión del complemento de tal manera que logran formar un inóculo alto que llega a estos que son los senos venosos durales posteriores, ¿sí? Ahí llegan y pues como el flujo ahí, digamos que es lento, logran pasarle esta barrera y logran pasar a la barrera hematoencefálica y logran llevar acá este que es el espacio subaracnoideo. Así es que se da la inoculación. ¿Cuál es el mecanismo? Principalmente aquí nos muestran sobre todo neumococo y Neisseria meningitis, que son dos gérmenes muy virulentos, nos muestra un pool de proteínas que le sirve para evadir el complemento, entonces digamos hay proteínas que lisan el complemento, entonces miren que por acá hace una S3 y hay un clivaje de S3 y se degrada, tienen muchos factores de virulencia, perdón, y ellos una vez llegan a estos epitelios, ellos pueden pasar ya sea por vía transcelular o paracelular, aquí vemos cada uno de ambos ejemplos. Creo que Neisseria meningitis pasa por vía paracelular y este pasa por vía transcelular, que es el neumococo. Este que es el neumococo pasa por unos receptores, él en su membrana tiene unos receptores que se unen tiene unas proteínas que se unen a unos receptores que le permiten entrar directamente al citoplasma y pasar así como tal cual pasa la shigella en las células M del tracto gastrointestinal, así tal cual, ese mecanismo de caballo de Troya que hemos visto en tantos microorganismos acá se ve perfecto. Y ya finalmente, pues, luego que se da ese paso al epitelio o que se da el paso a ese espacio subaracnoideo, eh, estos gérmenes empiezan a replicar, generan una activación inflamatoria, ¿sí? Activan los TLA y obviamente se inicia un reclutamiento de los polimorfonucleares. Entonces las bacterias son muy buenas para reclutar polimorfonucleares en este espacio. Entonces esa es la razón de la interpretación del líquido cefalorraquídeo, porque en líquido cefalorraquídeo los polimorfonucleares son el hallazgo más frecuente en pacientes con meningitis bacteriana. Estos polimorfonucleares logran pasar, este epitelio ya está inflamado, entonces las células pasan más fácilmente. Ellos llegan acá y activan toda la cascada de proteasas y de especies reactivas del oxígeno para empezar a degradar todo. ¿Cuál es la presentación clínica? La meningitis puede presentarse como una enfermedad aguda y fulminante que aparece rápidamente, que evoluciona con pocas horas, o puede pasar como una infección subaguda que va empeorando paulatinamente. La teoría clásica de la meningitis es fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Más del 75% de los pacientes tiene alguna disminución, alteración en el nivel de conciencia, pero puede variar entre la letargia, la somnolencia, hasta el coma profundo, ¿sí? Otras manifestaciones que se pueden presentar con frecuencia son náuseas, vómito y fotofobia, y ojo con estos tres porque las náuseas y el vómito son más que todo signos de que hay un aumento de la presión en el sistema nervioso central porque ahí se irrita o digamos que aumenta la presión en un área que creo que se llama el área postrema y esto induce el vómito en los pacientes y lo describen a veces como vómito en proyectil, porque es tanta la presión que lo que se busca es generar una liberación de la presión con eso. Sin embargo, ese mecanismo fisiopatológico pues es muy variable, digamos que muchos libros dicen que no se presenta y realmente no es necesario que se presente ese vómito en proyectil para uno pensar que hay signos de irritación de las meninges o que hay signos de hipertensión endocraniana. La fotofobia también es un signo claro que pues, nos puede decir que hay un aumento de la presión que hay un aumento de la presión en el cráneo y pueden haber convulsiones entre un 20 a 40% de los pacientes que suelen deberse a isemias o infartos focales o a trombosis de las venas corticales o un edema focal. Obviamente estas son complicaciones que se derivan pues de la meningitis que ojalá no ocurrieran en nuestros pacientes pues porque ya el tratamiento y sobre todo las secuelas son más complicadas. Generalmente cuando hay convulsiones es una actividad convulsiva generalizada
y pueden ser causados por hiponatremia, anoxia o efectos tóxicos de los antimicrobianos como las penicilinas pues en dosis altas, pero esto cada vez es menos frecuente pues que se presente una alteración en esto. Em, ¿Qué más les iba a decir por acá? Yo creo que eso es todo. La presión intracraneana es una variable que siempre debemos tener cuidado, es una complicación esperada de las meningitis, sobre todo bacterianas, son unas de las que más elevan la presión. Diría yo que las que más generan la presión junto con la meningitis bacteriana son la meningitis por criptococo y la meningitis por TBC, también son otros de los meningitis que causan un aumento sustancial de la presión intracraneana. La que más lo eleva, la que más tiene la presión de apertura es sobre todo criptococo, pero ya digamos que en más del 90% de los pacientes la presión de apertura puede ser mayor a 100, 180 milímetros de agua y hasta un 20% es mayor a 400. Estos son signos pues claros de que hay un aumento de la presión muy alta. Eso se mide con la presión de apertura, digamos que hay algunos neurólogos todavía muy juiciosos que lo hacen, hay en otros sitios que por falta de experticia y esto ya no se hace con tanta frecuencia. Lo importante es tener claros cuáles son los signos clínicos de que hay un aumento de la presión intracraneana. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque son los que nos van a decir si se puede hacer una presión lumbar con seguridad o sin seguridad. Lo ideal es siempre tener antes una neuroimagen para no estar seguros, para ver si hay signos claros de hipertensión, aumento de la presión intracraneana y si es prudente o no hacer una punción lumbar en determinado momento. Pero siempre la clínica nos puede dar una aproximación inicial y es la reducción o el deterioro del nivel de conciencia puede ser un signo temprano. El papiledema no es un signo tan temprano, pero cuando se presenta es altamente específico. Ahorita les muestro unas imágenes de un papiledema. No esperen ver papiledema inicialmente, porque realmente requiere de horas y de días de evolución para que se empiece a ver un edema papilar. Las pupilas dilatadas que reaccionan poco a la luz y puede ser un signo temprano. La parálisis del sexto par craneal, dependiendo de qué tan aumentada esté la presión, se puede presentar o no. Y sobre todo estas parálisis de pares craneales se presentan en pacientes con tuberculosis, no son tan frecuentes en pacientes con meningitis bacteriana. Esto es importante, se puede presentar sí, pero es más frecuente en TBC y es más frecuente también en criptococo. Pueden haber posturas de descerebración que ya son pues ya más severas obviamente, y ya el reflejo de Cushing, que puede ser un signo digamos intermedio, puede presentarse. Generalmente cuando se presenta es porque ya la presión está muy elevada. El reflejo de Cushing, que es bradicardia, hipertensión y respiraciones irregulares. Es básicamente como un ciclo, pues obviamente los que les gusta neuro se sabrán el mecanismo fisiopatológico mucho mejor. Si lo quieren comentar, los invito a que lo discutan, pero básicamente es un círculo vicioso en el cual son mecanismos supletorios que genera el cerebro para, digamos, disminuir la presión, pero a su vez eso lo aumenta y es un círculo vicioso que se da pues como en una falta de la regulación de la presión intracraneana. Esto es un papiledema, entonces el papiledema se ve en el fondo de ojo, esta es la excavación fisiológica y lo que vamos a ver son cambios en esto que estoy mostrando que es la papila, ¿sí? Lo que pasa con esto es que se empieza como en un proceso de atrofia, entonces se empieza como a poner más pálida, más nacarada y los cambios pueden ser así, precoces, no son un poquito más sutiles porque obviamente siempre hay un cambio de color en la papila que es normal, pero la papila se empieza a poner como más pálida, no es tan naranja, ¿sí? Ya más subagudo, vemos por acá que incluso se pueden ver algo de hemorragias, ¿sí? Aquí ya es crónico, miren que ya hay un cambio, ya hay una palidez ya generalizada de toda la papila, de todo el fondo de ojo, pues en general. Miren que no solo es esta parte de acá, sino que ya todo está afectado. Y ya cuando ya se presenta una atrofia total, que ya todo esto es de un color como naranja oscuro, y esto ya sí se ve como más, de un color más intenso, pero es porque ya hay una atrofia total de todo esta parte. El diagnóstico, que es aquí donde quiero hacer un énfasis muy importante, pues pueden haber exámenes de sangre, no todos son necesarios tomarlos en todo momento, siempre hay que hacer un uso racional de los paraclínicos, pero ¿cuáles son los paraclínicos que uno podría pedir en cualquier momento en un paciente con meningitis bacteriana? Uno podría pedir un hemograma normal, que me cuenta, sobre todo para mirar el recuento de leucocitos. La glucosa en sangre es fundamental porque cuando hacemos una punción lumbar lo que miramos es la relación que hay entre la glucosa líquido suprarraquídeo, entre la glucosa de sangre. Eso es muy importante porque una sola glucosa no me dice cuál es el estado, cuál es el consumo de glucosa en el sistema nervioso central. Ahorita lo vamos a discutir a continuación. Los electrolitos podrían ser, digamos, necesarios porque muchos pacientes con hiponatremias derivadas de la alteración del sistema nervioso central pueden presentar hiponatremias que si no se corrigen no van a haber mejoría.
las funciones, aquí hablan de pues, las pruebas de función hepática, yo la verdad, pues solo si hay otras cosas sistémicas y creemos que la meningitis es una causa más sistémica, si no, no. Los tiempos de coagulación que me pueden decir, sobre todo si un paciente, bueno, esto puede ser para hacer una valoración de un SOFA-score, eso sí sería importante en un paciente que ya tenga hipotensión y todo y que esté entrando en una sepsis por etiología del sistema nervioso central, sí sería necesario pues pedir esto, gases arteriales, siempre fundamental, diría yo, glucosa, hemograma, hemocultivo, la PCR, pues si la tienen, la piden, pero no es imprescindible, y la PSG también se puede aumentar, pero también digamos que es algo paraclínico prescindible. Uroanálisis y urocultivo, esto solo si creemos que puede haber algo relacionado, pero realmente, o para hacer un diagnóstico diferencial, pero realmente que a todo paciente con meningitis yo le tenga que pedir un uroanálisis y un urocultivo, no. Y en el líquido cefalorraquídeo, estas son las variables que nosotros pedimos. Generalmente se pide un citoquímico, que nos dice cómo están la glucosa, las proteínas, el conteo celular, una tinción de Gram que nos dice, digamos, diplococos gram positivos o diplococos gram negativos o bacilos gram positivos, bueno, etcétera. O si ya uno quiere hacer un panel viral, que es un FilmArray, que también es muy útil, sobre todo en pacientes neonatos que tienen unas etiologías tan variables, en pacientes que tienen cuadros clínicos más bizarros, podría ser muy útil estos FilmArray. Siempre se cultiva, si no es posible, lo que pasa es que esto se requiere de que se extraiga en el líquido cefalorraquídeo un volumen grande, pero pues si hay disponible se cultiva, pero el mensaje que yo les quiero dejar es que sobre todo en meningitis bacteriana es más importante el hemocultivo que el cultivo del sistema de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Generalmente cuando se pone el líquido cefalorraquídeo, cuando se toma, habitualmente lo más normal es que ya se haya iniciado la terapia antibiótica. Entonces eso nos va a alterar mucho el rendimiento de estos cultivos de líquido cefalorraquídeo, pues o sea, también lo va a alterar de estos otros parámetros, pero sobre todo el cultivo sí se me va a afectar muchísimo. Entonces, como ya partimos fisiopatológicamente que estos microorganismos primero están en sangre y luego pasan al sistema nervioso central, lo fundamental es que siempre se pidan hemocultivos y ojalá tomar esos hemocultivos ahí sí, antes de que se inicie la terapia antibiótica. Recordemos que la terapia antibiótica no se debe retrasar, pero pues si uno 3 minutos lo va a retrasar por tomar unos hemocultivos buenos que me pueden dar una etiología y descalar luego, pues es mucho mejor, es un punto de buena práctica. O sea, cultivo de inicio antibiótico de una, porque un hemocultivo, la toma es rápida, en cambio para líquidos cefalorraquídeos se requiere alguien con experiencia pues tomando estos líquidos cefalorraquídeos o una valoración de un neuro que nos diga que no hay signos de hipertensión endocraniana. La neuroimagen, pues si es posible siempre realizarla, obviamente siempre tiene mejor rendimiento la resonancia magnética que la tomografía, pero si solo tenemos disponible tomografía se puede tomar. Lo que les quiero dejar claro ahorita es que en una meningitis bacteriana normal convencional no vamos a ver absolutamente nada, o los hallazgos van a ser muy, digamos, muy sutiles, entonces no tienen buen rendimiento. Estas pruebas son más que todo para mirar si hay signos de hipertensión, si hay desviación de la línea media, si hay otros hallazgos pues, que me digan que definitivamente no puedo hacer una punción, pero no es para diagnosticar la meningitis. Para diagnosticar la meningitis es clínica, el diagnóstico de meningitis es clínico y la etiología, para eso me armo de este arsenal que está acá. Pero esto no me dice ni lo uno ni lo otro, en meningitis bacteriana no convencional. Otros hallazgos, otras pruebas que yo puedo tomar, electrocardiograma o electroencefalograma. El electro yo no lo vería tan necesario, el electroencefalograma sí, siempre y cuando sea una encefalitis y no una meningitis. Realmente en meningitis no es tan útil este electroencefalograma. Patógenos a considerar según los factores de riesgo. Pues es una tabla muy larga, yo no me voy a tener mucho acá. Yo les pido el favor de que le tomen un pantallazo a esto y que lo analicen con detenimiento. Este es un artículo muy bueno de diagnóstico diferencial en infecciones del sistema nervioso central, pero vean que este artículo nos dice en pacientes inmunosuprimidos qué otros microorganismos pueden haber. En pacientes inmunosuprimidos yo puedo tener una encefalitis por Epstein-Barr, por citomegalovirus, por el virus del JC, que es brutal pues la encefalitis que se presenta en estos pacientes. En pacientes sin vacunación, obviamente, pues los gérmenes que más lo atacan son los gérmenes que se previenen con la vacunación, el streptococo y hemófilos, sobre todo, que son los más virulentos. Por temporadas puede haber, sobre todo pues en Europa y esto, pueden haber predominancia por tiempos, por estaciones, perdón, de predominancia de enterovirus, de parainfluenza, de influenza, pero acá no es tan frecuente. Si es contacto animal, ojo con la bartonela,
con la Francisella tularensis, con la Pasteurella, sobre todo en perros, por mordedura de perros, se puede haber meningitis. Y bueno, y otros diagnósticos diferenciales que no me voy a detener porque esta conferencia pues, es un poquito extensa, entonces vamos a continuar. Sospecha de meningitis bacteriana, lo que les decía, siempre inmediatamente obtener sangre para cultivo, emprender antibióticos sin tardanza, porque es lo que me va a dar, digamos, me va a prevenir que ocurran secuelas en estos pacientes. Y auxiliar con dexametasona, lo pongo entre signos de interrogación. Yo quisiera que si hay alguien que trabaje en este medio, si están los residentes de cuidado crítico o alguien más que tenga experiencia en este tema, nos diera su opinión respecto a la dexametasona y yo les cuento luego la evidencia que encontré. Si pueden compartirnos su experiencia, sería muy bueno. Vamos a esperar unos segundos a ver si nos dicen algo. Si por ahí de pronto está Quintero o está otro, ahí está Quintero, yo lo veo, lo estoy zapeando para que nos colabore, que usa Florian. Florian recomienda Dexa o no la recomienda. Sí, no se recomienda. En estos casos no se recomienda la Dexa, solo se recomienda la Dexa en pacientes que, como sabemos, antes de hacer un diagnóstico de meningitis por cultivo o por punción lumbar, debemos de realizar primero una tomografía en los pacientes que tengan masas ocupando espacio. Ahí sí se debería de utilizar Dexa, pero en el tratamiento de meningitis no se debería de usar Dexa. Y hay que tener en cuenta, como dijo muy bien bonito, siempre tomar hemocultivos, debido a que el rendimiento del cultivo de líquido cefalorraquídeo es más o menos del 50 al 60%. Entonces, bueno, y si usted le mete antibiótico previo a la toma del cultivo de líquido cefalorraquídeo, pues disminuye muchísimo su sensibilidad. Y lo otro es que la tinción de Gram del cultivo del líquido cefalorraquídeo tiene una sensibilidad aproximadamente del 40%, que si bien nos puede orientar a un manejo, es muy poca la sensibilidad. Pero no, basándonos en la Dexa no se debería utilizar. Muchas gracias, Quintero. Lo molesto más adelante. No sé qué encontró o alguna cosa. No, les cuento lo que encontré de evidencia, que es muy parecido. ¿Verdad? La decisión de practicar estudios neuroimagenológicos siempre exige un buen juicio clínico. Siempre lo recomendable, sobre todo en pacientes que están críticamente enfermos, es antes de ir a tirarse a hacer una punción, siempre tener una neuroimagen para curarse en salud, para ver que no hayan signos de hipertensión, que no haya desviación de la línea media, etcétera. Pero respecto al tratamiento de dexametasona, resulta que la dexametasona, 20 minutos antes del inicio de la terapia antibiótica, se supone que inhibe la producción de factor de necrosis tumoral alfa en los por macrófagos y por la gría. Esto se dice que mejora y previene son las secuelas. O sea, la dexa obviamente no me va a curar, no me va a depurar ni estreptococo, ni hemófilos, porque la dexa, por el contrario, es un corticoide, sino que me va a reducir la producción de TNF, y esa producción de TNF es el que se supone que genera secuelas. Entre más rápido se ponga la Dexa, mejor es la evidencia, y tiene sobre todo evidencia para neuroinfección por hemófilos y por estreptococo. ¿Cuál es el problema? O sea, esto era lo que decía Harrison hace 2, 3 años en los libros pues, que nos tocaba leer en medicina interna. Pero vean estos artículos que han salido pues relativamente recientes, este es 2016, ya se está quedando viejito y ya hay que actualizarlo, que buscaban como hacer una revisión sistemática, un análisis sistemático de la literatura para ver si había beneficio en realidad en los estudios que se han encontrado, si realmente prevenían secuelas y eso. Y resulta que sí, prevenían secuelas en algunos grupos, en algunos subgrupos, sobre todo cuando era por hemófilos y por estreptococo pneumoniae fundamentalmente. Pero miren esta parte de acá que es la que más es consistente en la literatura, y es: no hubo beneficio en el tratamiento con corticosteroides en países de bajos recursos. ¿Cuál fue la razón que encontraron en este análisis? Pues yo creo que es una revisión sistemática. Básicamente ellos encontraron que en países de bajos recursos utilizar dexametasona y no utilizarla bien puede ser peor. Entonces sopesa los riesgos sobre los beneficios. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas veces se veía que los empezaban a poner en pacientes que tenían, digamos, inmunodeficiencias que no se habían diagnosticado, y obviamente pues ponerle un esteroide a un paciente con inmunodeficiencia, pues el resultado es mucho peor. A veces lo ponían en pacientes desnutridos, en pacientes con otros factores de riesgo. Entonces, en sitios de bajos recursos donde no se tienen buenas condiciones y no se pueden garantizar buenas prácticas, no se puede adherir a, digamos,
un protocolo con unos criterios aceptados, o sea, son más los riesgos que los beneficios del tratamiento con dexametasona. Lo que yo conozco, pues, en pediatría y todo eso, ellos tampoco lo recomiendan, tampoco lo utilizan con frecuencia. Los neurólogos tampoco, pues, lo que yo he escuchado, tampoco lo utilizan. Entonces, realmente es una evidencia que está muy controversida y que si no se utiliza con juicio y no se utiliza, digamos, entre las primeras horas de la infección, realmente no nos va a traer ningún beneficio en el paciente. El tratamiento de la meningitis bacteriana debe iniciarse en los primeros 60 minutos. Esto nos va a prevenir que aparezcan secuelas y que el paciente nos entre en una sepsis, porque ya partimos del hecho de que la bacteria ya estaba en sangre, ¿cierto? Entonces, si la dejamos que se siga replicando y todo eso, la sepsis acompañando la meningitis, pues obviamente el pronóstico va a ser mucho peor. Entonces, lo que yo les decía, en menores de 28 meses, entonces el tratamiento siempre es con ampicilina y gentamicina. Entonces, la razón de eso es que la ceftriaxona en estos pacientes menores de un mes, la ceftriaxona desplaza la bilirrubina, estos pacientes pueden sufrir un kernicterus por ceftriaxona. Entonces, no es recomendable el uso de ceftriaxona en neonatos. Dicen que después del mes es poco probable que se genere un kernicterus. Entonces, después del mes de edad es que ya iniciamos el tratamiento combinado con vancomicina y ceftriaxona, así hasta los 50 años de edad. Ya después de los 50 años de edad evaluamos riesgos para ver si el paciente podría cursar además una meningitis por Listeria monocitógenes. Se podría iniciar, digamos, una ampicilina adyuvante a la ceftriaxona y a la vancomicina, buscando ese cubrimiento, pero obviamente pues montar 3 antibióticos tendría implicaciones en muchas cosas. Pues obviamente poner 3 antibióticos al tiempo va a ser más dañino para la microbiota, para la expansión de la resistencia y todo esto, pero si tiene factores de riesgo y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos podría ser un punto de buena práctica poner además ampicilina. ¿Listo? El estudio del líquido cefalorraquídeo, obviamente el aumento de polimorfonucleares por los mecanismos que ya mencionamos previamente se encuentran en más del 90% de los casos. Diría yo que es el hallazgo, uno de los hallazgos más sensibles, porque también hay uno muy sensible que ahorita les voy a comentar que no está en esta lista. En la disminución de la glucosa sérica, recordemos que siempre en pacientes con meningitis, cuando se hace paso de los polimorfonucleares, ellos entran ahí al espacio superagneteo. Esos polimorfonucleares lo que hacen es que empiezan a hacer fagocitosis y para poder destruir lo que se fagocitan, tienen que activar las especies reactivas del oxígeno. Esas especies reactivas del oxígeno consumen mucha glucosa. Esa es la razón de por qué se consume glucosa en estos pacientes y por qué la glucosa siempre está disminuida en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre lo que se recomienda es una disminución de la glucosa sérica que sea menor a 0.4 en la relación líquido cefalorraquídeo sobre glucosa sérica. Entonces, yo siempre tengo que tomar glucosa en sangre al tiempo que tomo la punción lumbar. Es lo que se recomienda. Que sea difícil, yo sé que es complicado. Si se puede garantizar o al menos hacerlo durante los minutos cerca a tomar una glucometría al menos para uno tener un parámetro de referencia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un paciente con alteración del estado de conciencia, le toman una glucosa en líquido cefalorraquídeo y le sale un valor. Y resulta que si el paciente no va a tener la misma glucosa en líquido cefalorraquídeo si tenía una glicemia de 400 versus si tenía una glicemia de 60. Y ambos son muy probables en un paciente con sepsis, porque la glucosa es uno de los parámetros que más fluctúa en pacientes críticamente enfermos. Entonces es muy importante tener un referente de glucosa para uno saber, y si esa relación da menor a 0.4, ahí sí, hay una disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo. El aumento de la concentración de proteínas, obviamente, pues el paso de polimorfonucleares aumenta las proteínas en líquido cefalorraquídeo y eso es el aumento. La sensibilidad no es tan alta, la verdad, y el aumento de la presión de la apertura tampoco es tan alta como se menciona en estos textos, pues porque esto es de literatura sacada de Harrison, pero son otros hallazgos que se podrían encontrar en pacientes con meningitis bacteriana. Entonces uno simplemente con un citoquímico o un análisis del líquido cefalorraquídeo, uno lo que hace es que se llena de motivos. Si, por ejemplo, si tiene aumento de los polimorfonucleares, tiene más aumento de proteínas o tiene aumento de polimorfonucleares y disminución de la glucosa sérica, ambos criterios serán de aumento de probabilidad de que sea una meningitis bacteriana. En meningitis viral generalmente no hay aumento de los neutrófilos, sino de los mononucleares, entonces son linfocitos o macrófagos. Porque los virus generalmente dependen de destrucción por linfocitos TCD8. Entonces, lo que pasa al líquido cefalorraquídeo son linfocitos. Entonces, el predominio celular en pacientes con meningitis o encefalitis viral siempre es predominio de células mononucleares y generalmente son mayores a 500 células.
En tuberculosis también es exactamente lo mismo, solo que hay aumento más aún de la celularidad. Generalmente son más de 1000 células por microlitro de sangre. Entonces esto es importante porque estos son parámetros que nos pueden ayudar como a tener un diagnóstico diferencial. En viral y en meningitis por tuberculosis no es tan frecuente que se presente un aumento de los linfocitos, perdón, no es tan frecuente que se consuma la glucosa, pero sí se pueden aumentar las proteínas en un rango moderado. Lo que más aumenta proteínas es la meningitis bacteriana, pero en meningitis viral y los otros también puede haber aumento leve de las proteínas en líquidos cefalorraquídeos. En el aumento de la presión de apertura, ya les dije, en tuberculosis y en criptococcus son los que más en informal. Son como esos que nos ayudan en el diagnóstico diferencial. El cultivo de líquido cefalorraquídeo, aquí es de positivo en más del 80% de los pacientes. Ojalá esto tuviera esta sensibilidad, como dijo Quintero, la sensibilidad es mucho más baja y defiende aún más, inferior al 20% si se iniciaron antibióticos previamente, ¿sí? La tinción de Gram demuestra la presencia de microorganismos en más del 60% de los casos, si se logra hacer esta punción lumbar antes del inicio de antibióticos. Lo que pasa es que casi nunca, o sea, se los digo por la experiencia que he podido recolectar con colegas y con todo, casi nunca se toma punción lumbar antes de antibióticos. Generalmente siempre se ponen antibióticos antes de punción lumbar porque requiere que vaya un neuro o que alguien de cuidado crítico con experiencia tome la punción, entonces es difícil. El diagnóstico diferencial, entonces el principal es meningoencefalitis viral. En estos pacientes con meningoencefalitis viral hay fiebre, cefalea, alteración del estado de conciencia y déficits neurológicos focales. Pueden haber disfasias, hemiparesias, convulsiones o psicosis. Ya les voy a comentar algo de eso. El perfil típico de líquidos cefalorraquídeos en infecciones virales es pleocitosis linfocítica, entonces la celularidad que aumenta son los linfocitos con concentraciones normales de glucosa y a base a diferencia pues de la meningitis bacteriana, que ahí es polimorfonucleares, hipoglucorraquia y pues aumento también de proteínas. ¿Cuáles son los signos diferenciales entre meningitis y encefalitis? Recordemos que en encefalitis lo que está inflamado es el parénquima, no el espacio subaracnoideo ni las leptomeninges. Entonces hay signos de focalización porque hay lesiones en el parénquima cerebral, entonces hay focalidad, ¿sí? Pueden presentar crisis convulsivas que pueden ser focalizadas y puede ser un signo de mal pronóstico porque en ese sentido la lesión que se presentaría en esos pacientes pues sería más, dejaría una secuela más severa, ¿sí? Pueden haber síntomas psicóticos, entonces ojo con esto, paciente, generalmente los que he visto son de pueblos. ¿Por qué? Puede ser por la exposición que tienen a otros agentes etiológicos distintos a los de nosotros, pero generalmente son pacientes entre los 10 y los 20 años que cursan con una psicosis, dicen estoy viendo gente o me están persiguiendo, es una psicosis de nuevo y además tienen fiebre. Ojo con estos pacientes. Pacientes con psicosis de nuevo, sin antecedentes familiares ni antecedentes psiquiátricos importantes y que además tengan fiebre o incluso sin la fiebre, piensen siempre que puede ser una encefalitis viral. Es uno de los prodromos que se encuentra con más frecuencia. Los pacientes pueden estar desorientados o pueden estar somnolientos o letárgicos. La disminución del estado de conciencia también es un hallazgo que está muy frecuente en los pacientes con encefalitis. Ojo, siempre psicosis acompañada de fiebre suena a encefalitis. Listo. Uno puede tener una meningoencefalitis, eso es algo que tiene que tener en mente, uno puede tener las meninges comprometidas y además un pedazo del encéfalo. El cuadro típico de encefalitis requiere de inicio de aciclovir empírico de inmediato, entonces es muy importante que se inicie aciclovir empírico en estos pacientes. Si el cuadro es bizarro, uno podría iniciar la terapia conjugada, podría ocurrir, pero habría que, pues, o sea, lo ideal sería no mandar escopetazos, sino más bien enfocar, o sea, yo estoy en una encefalitis, entonces voy a iniciar tratamiento con aciclovir, o estoy en una meningitis, entonces voy a iniciar tratamiento con un antibiótico. Por aquí me dicen que se cayó la red, ustedes me escuchan, el resto me escuchan. Sí, yo lo escucho bien, manito. Escucho muy. Ah, bueno. Listo, entonces voy a continuar. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de neuroimágenes, que es fundamental para, digamos, poder entender un diagnóstico diferencial en esta parte de la neuroimagen, que esta parte me gusta pues mucho complementárselas porque
uno lo que ve en el programa de neuroimagen, pues tristemente es muy poco. En la meningitis bacteriana no complicada, las neuroimágenes son normales, a no ser que haya algo de contraste meningio que puede ser incluso muy difícil de ver, pues realmente es muy sutil cuando se presenta en una meningitis convencional o una desviación de la línea media, pues que nos puede indicar que hay un aumento de la presión y todo eso, ¿sí? Por el contrario, en las encefalitis, sobre todo las que son herpéticas, que son por herpes virus, ¿sí? Las imágenes muestran unas lesiones en TEA sin secuencias FLAIR que pueden ser muy extensas. Son lesiones de gran intensidad en las regiones parietofrontales, anterior y medular del lobo temporal. Ahorita las vemos y en la mayoría de los pacientes aparecen a las 48 horas del inicio de los síntomas. Entonces, en pacientes con encefalitis, es fundamental garantizarles una neuroimagen. Ojalá una resonancia magnética en los que tienen mejor rendimiento. Entonces, ¿cómo funciona la resonancia magnética? Esto pues es una chole de la neuroimagen, pero pues es como para que comprendamos un poquito. Nosotros tenemos el 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Obviamente esto tiene átomos de hidrógeno, que entonces siempre esto trabaja con el hidrógeno porque son los que tienen menor peso atómico. Entonces lo que hace un resonador, cuando uno se mete en un resonador, es que el resonador genera un campo magnético. Entonces nuestros átomos están siempre sin campo magnético, ellos están moviéndose aleatoriamente o están moviéndose al azar entre un espacio y otro. Pues obviamente yo sé que estoy cometiendo muchas burradas en física, pero así es como esto es una chole de neuroimagen. Ellos están por ahí como moviéndose a la loca. Cuando uno les pone un campo magnético, lo que hace es que él alinea los átomos, alinea esos átomos de hidrógeno. Entonces, a través de una cosa que se llama una radiofrecuencia, lo que hacen es como si le pegan un golpecito al átomo y lo pusieran a girar. Entonces, todos estos que ustedes ven acá alineados empiezan a girar en un sentido y empiezan a girar al tiempo. Eso nos permite ver el patrón de imágenes, porque nosotros lo que miramos en la neuroimagen es el desplazamiento en círculo a través de un eje que es el campo magnético de estos átomos. Entonces esto, dependiendo si se mira el tiempo 1 o el tiempo 2, nos da diferencias entre los colores de la neuroimagen. Entonces, esta es una tabla que me gusta siempre compartirles. Acá vemos la tomografía computarizada normal. Siempre hablamos de lesiones hipodensas o hiperintensas. Entonces, digamos que acá, esta es una imagen en T1 que es en una resonancia magnética. Lo que yo les digo es siempre, apréndanse que el líquido cefalorraquídeo en T1 se ve negro, se ve completamente negro, y que la sustancia blanca se ve como gris blanquito, ¿sí? En la T2, por el contrario, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, mírenlo acá, se ve completamente blanco, y la grasa o la sustancia blanca de acá que nosotros vemos se empieza a ver más oscura. La secuencia FLAIR es parecida, digamos, al T1, pero la secuencia FLAIR nos permite ver más que todo edemas o derrames en el sistema nervioso. Entonces, si aquí tuviéramos, por ejemplo, un sangrado, se vería una lesión blanca extensa, nos permite ver como si hay agua, si hay sangre en estos tejidos en esta secuencia. Entonces, tómenle en pantallazo esta imagen para que se lo aprendan, para que hagamos, pues para que sigamos viendo las próximas imágenes. Entonces, este es un artículo que a mí me encanta compartirles, que es neuroimágenes, resonancia magnética en el sistema nervioso central, una revisión simplificada en patrones. Entonces, cuando uno hace una neuroimagen, uno puede hacer o localizar o más bien clasificar eso en lesiones con realce de anillo. Esto es fundamental para unos diagnósticos diferenciales. Lesiones en ganglios basales, lesiones en sustancia gris, sobre todo con hiperintensidad en T2, y lesiones en sustancia blanca como en hiperintensidad en T2. Yo les puedo compartir este artículo, es un artículo que me gusta mucho porque yo digo que esta es la neuroimagen del futuro. Hablemos un poquito de las lesiones con realce en anillo. Entonces, estas lesiones tienen un amplio rango de diagnósticos diferenciales entre procesos infecciosos y procesos neoplásicos, ¿sí? Entonces, vean, cuando ustedes tengan una lesión en realce en anillo, ellos le hacen otras secuencias que se pueden hacer en unos resonadores convencionales, que son la restricción de la difusión o mirar el gradiente. Esto es un poquito difícil de ver, si tiene restricción de la difusión, si tiene gradiente central, si tiene gradiente periférico. Entonces ellos pueden hacer una aproximación de la etiología, porque digamos tuberculosis hace unas zonas de necrosis en el centro de las lesiones, entonces en la periferia es que se ve la restricción, pero bueno,
Lo que yo les quería mostrar es que esta es la neuroimagen del futuro. La espectroscopía, que es un estudio que nos permite ver, según las picos, las fluctuaciones que tiene el material que nosotros estamos identificando en una lesión, él nos dice con solo neuroimagen y espectroscopía si lo que hay ahí son aminoácidos, si hay lípidos o si hay trealosa. Si hay aminoácidos, es altamente sugestivo que la lesión que hay ahí es bacteriana. Entonces, por ejemplo, un absceso bacteriano podría mostrarnos esto. Si hay lípidos, puede ser sugestivo de tuberculosis. Algunos lípidos pueden ser también de etiología fúngica, pero los que causan lesiones de realce en anillo del sistema nervioso central generalmente es tuberculosis, ¿sí? Y si se ve la trealosa, puede ser fúngica. Siempre que identifica colina, la colina es altamente sugestivo de malignidad. Entonces, cuando vemos colina en esos picos, generalmente son neuroblastomas o lesiones, pues, y generalmente son lesiones muy extensas. Linfomas, Entonces, esta es una imagen, linfomas, perdón, gracias. Bueno, esta es una imagen en una neuroimagen. Esto es sin contraste, este es un contraste T1 y este es un T2. Entonces vemos que acá vemos una lesión de realce en anillo, aquí vemos una hiperintensidad en la periferia, por eso se llama realce en anillo. Hay un anillo que nos muestra acá, y la lesión del centro está completamente necrótica. A eso llamamos lesión con realce en anillo. Y vean que esta también bien podría ser una lesión con realce en anillo, pero miren que la morfología es muy fea. Por ejemplo, esta está bien circunscrita, está cerrada, y generalmente cuando se presentan estos así, son abscesos que se presentan de etiología generalmente infecciosa. ¿Qué puede haber ahí? Principalmente, pues, toxoplasma, criptococo puede generar estas lesiones, más toxoplasma que otra cosa. Generalmente toxo genera lesiones múltiples y no una sola. Y ya cuando son lesiones de este tamaño, miren por ejemplo esta lesión que tiene una morfología muy distinta, que no tiene un anillo tan bien definido, son lesiones extensas. Por ejemplo, miren, esta es una desviación clara de la línea media, ¿sí? Entonces, estas lesiones generalmente pueden ser neoplasias. Si estamos pensando, por ejemplo, en un paciente VIH, eso podría ser un linfoma primario del sistema nervioso central, o otras cosas que se pueden presentar, pues, en estos pacientes. Este es un caso clínico, es un paciente de 7 años, yo quiero que participen, es un paciente de 7 años que tiene fiebre, entra con un cuadro de alteración del estado mental. Los papás dicen que desde por la mañana estaba, digamos, somnoliento, irritable, con intolerancia a la luz y a los sonidos fuertes, que progresivamente ha venido descendiendo el estado de conciencia. Es un paciente de 7 años que vive en una zona rural de Neira. Entonces, y además, hoy por la tarde empezaron a ver estas lesiones que aparecen en los miembros inferiores. Entonces, yo quisiera que alguno de los muchachos de quinto, sexto, perdón, nos comentara cuál es el diagnóstico de este paciente. Sí. Toca escogerlo que... Sí, miremos a ver quién hay por acá. 82 personas, alguno nos tiene que hablar. Alejandra Delgado, es que siempre me sale primera. Bueno, por acá María Alejandra González dice meningococcemia. Sí, no, ahorita hablamos de la meningococcemia. ¿Qué otro diagnóstico podría ser? Es un paciente con alteración del sistema nervioso central que presenta, proviene de Neira, siempre, o sea, el norte de Caldas. Recuerden que el norte de Caldas es endémico para riqueza, muy bien, Salomón y Sebas Castro. Este es un paciente con la riqueciosis. Siempre tienen que sospecharlo en pacientes que vivan en zonas rurales, pues porque obviamente las picaduras de garrapatas son las que van a generar, pues, este síndrome. Se presentan en pacientes habitualmente jóvenes, aunque bien podrían presentarse en pacientes adultos. Y el diagnóstico diferencial es que este rash petequial aparece solo en miembros inferiores y en partes distales de los miembros superiores. Ascienden desde la periferia hasta el tronco, es decir, esto se puede empezar, este rash, esperen, yo pongo acá una imagencita, este rash empieza a avanzar desde acá de los miembros inferiores hasta el tronco. Ese patrón nos dice más o menos qué puede ser. Respecto al meningococo, hay que mencionar por ahí, sí, podría ser también un meningococo. El problema es que el patrón del meningococo aparece más, no empieza a aparecer en miembros inferiores, sino que aparece más en tronco y se empieza a regar, o aparece en todas partes
por igual. También es importante decir que esto se llama púrpura fulminans y ahorita lo vamos a mencionar, pero ahorita les comento otras cositas de esto. Este caso es por el factor de riesgo y de exposición, es una rickettsiosis. ¿Alguien nos dice el tratamiento para rickettsiosis, por favor? Doxiciclina. Muy bien, muy bien. No, también pues es característico de estas lesiones potencia el cambio en la coloración. Empiezan de un color rojo vivo, que van pues degenerándose hacia un color ya rojo oscuro, que luego se vuelven verdes, como verdes oscuras, y finalmente negras. Esa es la progresión de la coloración en esas Sí. lesiones. ¿Y por qué se da ese cambio, Cruz? ¿Por qué nos da ese cambio de color? Que es vasculítico, pues, por la... Exactamente. Pues por esa extravasación sanguínea. No, pero sí, es un rash vasculítico, sí, está bien. ¿Qué nos dice esas lesiones con esa distribución? Muchas gracias por el aporte. Es básicamente que esas lesiones empezaron a generar una necrosis ahí en esa piel. Entonces, primero se ve el eritema, luego se empiezan a ver morados por la lesión y luego ya finalmente se adquieren un patrón necrótico que es típico de las vasculitis. Entonces, una rickettsiosis pueden hacer... Sí. Pero una cosa, pues yo no sé, no escuché si la dijo, que tampoco tiene la característica de que no respeta ni palmas ni plantas. Ah, sí, eso es muy importante. Ni la púrpura fulminans ni la rickettsia respeta palmas y plantas, o sea, las afecta por igual. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuemos. Entonces, la rickettsiosis pueden asemejarse a las meningitis bacterianas, generan fiebre alta, postración, mialgias, cefaleas, náuseas y vómito. La mayoría de los pacientes presentaron un exantema característico en las primeras 96 horas del comienzo de los síntomas. Siempre que vean esos rash les tiene que ser indicativo de que puede estar una rickettsia, entonces pregunten la exposición si ha estado en zonas de campo y si vive sobre todo en el norte de Caldas, que es donde más rickettsiosis hay, y en Antioquia sobre todo. Esa erupción es inicialmente un exantema maculopapular eritematoso y puede ser difícil de distinguir del que produce el meningococo, pero ahorita vamos a ver unas pautas claves para eso. Avanza un exantema petequial, luego un exantema purpúrico y si no se trata, hay necrosis de la piel o gangrena, ¿sí? El color de las lesiones cambia desde rojo, a continuación aparece amarillo o morado y luego negro. Y la erupción comienza característicamente, y esto es lo más característico de ese rash por rickettsia, y es que la erupción comienza, se extiende de distal a proximal en el transcurso de unas horas y afecta palmas y plantas, las respeta. Ahí les dije todos los comentarios, todos los que complementaron. Entonces vemos, estas son lesiones de un paciente con una rickettsiosis, vean que no respeta palmas ni plantas, eso nos ayuda mucho al diagnóstico diferencial. Recordemos que pocas cosas en medicina generan rash palmoplantar, entre ellas la rickettsia, otras vasculitis y la sífilis. ¿Listo? Estas son lesiones ya pues, en un paciente ya muy complicado, pues vean que esas lesiones se pueden extender incluso a cara. Y aquí está el tratamiento. Entonces, el tratamiento para adultos generalmente es doxiciclina. Algunos recomiendan que podría utilizarse ciprofloxacina. El problema de la doxiciclina es que toca tratamiento oral. Entonces, en un paciente de estos críticamente enfermo, digamos que el tratamiento se podría complicar bastante porque no tenemos disponibilidad de algunos de estos tratamientos vía endovenosa. En niños hay algunos, este artículo nos... bueno, la rifampicina puede servir. El problema es conseguirla también rápidamente, pero rifampicina sí conseguimos fácil endovenosa en Mendoza. Pues porque ese es el problema, porque la rifampicina que yo conozco viene oral. Sé que hay forma de conseguirla, creo que IVE, pero es también muy difícil de conseguir. Entonces, pues obviamente no la vamos a tener disponible en un servicio de salud en el momento que nos llegue un paciente con esto. Clarito Es más puede ser difícil una de... opción. Qué pena, Es muy Papu. complicado. Que no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Sí, pues es más difícil de conseguir, pero es uno de los tratamientos disponibles. Para rickettsia rickettsii, que es el que puede causar las variables más graves, funciona. Y también el problema es que hay resistencia con rickettsia prowazekii, pero pues esa no la vemos casi por aquí, entonces pues es un tratamiento alternativo que se puede utilizar. Listo. Como les decía, muchas gracias. Como les decía, en niños puede ser utilizada la claritromicina por 7 días. El problema es darle clarito a un niño por 7 días, porque lo van a dejar sin venas porque la claritromicina pues, genera mucha flebitis química.
Entonces es complicado pues el uso de claritromicina en estos pacientes, pero estas son pues las alternativas. Generalmente lo que se hace en estos niños es que le da claritro 1 o 2 días y se les descala de doxiciclina oral cuando ya estén más estables. Este es otro caso clínico que es muy fácil, lo habrán visto en la página de pediatría de los de la U de Caldas. Es un caso que me gusta mostrar mucho, es un paciente con fiebre, con alteración del estado de conciencia, el niño estaba muy maluquito y luego presenta este rash. Entonces quisiera que me comentaran el nombre del signo y el diagnóstico de este paciente, que es muy sencillo, pero se nos olvida con frecuencia. A ver, por acá Eduardo habló. Islas Blancas en Mar Rojo de dengue. Manuela Correa, ahí está la doctora Manuela escuchándome acá, ojalá no cometa ninguna burrada. Si algo me corrige la profe, por favor. Pero bueno, eh, listo. Islas Blancas en Mar Rojo, vean, está muy claro, pues el nombre del signo nos dice todo. Es clásico de dengue. Recordemos que el dengue en niños Bueno, se perdió la puede tener un presentación. espectro pues, de manifestaciones. Ay, sí, ya, qué pena. Mm, ¿Ya? Listo, bonito. Listo, entonces, Islas Blancas de Mar Rojo, recordemos que las manifestaciones clínicas del dengue, una puede ser alteración del sistema nervioso central, eso puede ser por muchas cosas, por la producción de factor de necrosis tumoral, también pueden haber alteraciones del sistema nervioso central, entonces, pues simplemente esto nos va a decir que el niño lo que tiene es simplemente un dengue y que no hay necesidad de iniciar vancomicina y ceftriaxona por obvias razones. Otros diferenciales, la hemorragia subaracnoidea, el consumo de fármacos, las neoplasias, la meningitis subaguda, que algunos ya los mencionamos previamente. ¿Cómo iniciar tratamiento empírico? Básicamente lo que dice pues esta larga imagen de Harrison es que se inicia vancomicina ceftriaxona en pacientes adultos si consideran que además haya un factor de riesgo, sobre todo en niños menores de 2 años o de 4 años se puede extender, o mayores de 50 años se puede iniciar adyuvante en tratamiento con ampicilina para el cubrimiento de listeria monocitógenes. Y si el cuadro es muy bizarro entre meningitis y encefalitis, un punto de buena práctica podría ser también iniciar, digamos, el aciclovir empírico. Ahorita vamos a hablar un poco de las indicaciones de aciclovir y qué se hace con estos pacientes. El manejo de la hipertensión intracraniana, entonces siempre, claro, supongamos que ustedes están en un servicio rural, les llega un paciente con meningitis, lo que ustedes tienen que hacer para remitir a ese paciente es hacer una elevación de la cabeza de 30 a 45 grados, que esto disminuye la presión del sistema nervioso central, no les va a generar un aumento de la presión porque algunas posturas podrían agravar los cuadros. Entonces, con una cabeza elevada a 30 a 45 grados, eh, podrían mejorar este signo de hipertensión. Y la hiperventilación con intubación, esto es pues ya más de manejo de cuidado intensivo, es controversial también. En UCI se utilizarán otras medidas pues adyuvantes. No sé si Quintero quiera ayudarnos con qué hacen ustedes para mejorar este cuadro de hipertensión endocraniana. Sí, no, pues Siempre, vea, lo que se bien recomienda, relajado cuando lo vayan a intubar. sí, exacto, Es lo que algo se muy recomienda importante. en la intubación es realizar una preoxigenación adecuada, eh, como usted lo dice, generar una hiperventilación durante el proceso de intubación con una relajación neuromuscular muy buena, hermano. O sea, con dosis de succinilcolina si tienen en los pueblos o en los segundos niveles de 1 a 2 y con dosis de rocuronio de 1.2 a dosis efectivas kilo para que el paciente quede relajado con los tiempos pues que se demora cada uno en actuar. Y lo otro es que, como usted dice, está controvertida ya la hiperventilación posterior a la intubación debido a que hay un aumento de radicales libres que podría generar alteraciones a nivel neurológico. Entonces se recomiendan 6 puntos: normocapnia, normoxemia, normoglucemia, normotermia, normonatremia y me falta uno que se me escapa en este momento, pero son 6 puntos que usted debe tener el paciente, todo con sus parámetros normales para poder generar una buena neuroprotección. Muchísimas gracias. Sí, una de las cosas para los que Normotensión se arterial, en ¿no? algún momento, creo que lo mencioné. Exacto. Bueno, Sí, presión arterial. listo. Pues uno de los puntos fundamentales en estos pacientes es intubarlos que estén bien relajados, porque obviamente la intubación en un paciente que no está bien relajado genera aumento de la presión intracraneal.
Factores de mal pronóstico en estos pacientes, una disminución del nivel de conciencia, entonces entre menor sea el Glasgow, peor es el pronóstico. Si aparecen convulsiones en las primeras 24 horas de ingreso, también es un signo de mal pronóstico. Los signos de hipertensión endocrinal también son de mal pronóstico. A la edad temprana siempre les va peor por obvias razones, pues están más susceptibles y todo esto. Los mayores de 50 años también. La presencia de trastornos simultáneos, como por ejemplo que haga un choque séptico, todo esto, la necesidad de ventilación asistida, y el retraso en el comienzo del tratamiento antibiótico, sobre todo para secuelas, pues, y empeora mucho el pronóstico porque las secuelas pueden ser mucho peores. Este es un lactante de 11 meses de edad con cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en fiebre mayor a 40 grados centígrados, un paciente que está irritable, con quejido, vómito, aparición de lesiones eritematosas en cara, con progresión a otras partes del cuerpo. El patrón de Stash es diferente, o sea, estas lesiones salen del tronco y luego se extienden hacia la periferia, no como el de riqueza que no pura la pantalla que estoy compartiendo. Pero respondan alguna cosa para ver si sigo, si paro. Bueno, es que se fue la señal un ratico y yo, por ejemplo, que en la parte de etiología por edades, no mentiras, pero se fue hace como 2, 3 minutos la señal. Yo quedé en la foto del niño de 11 meses, sí. O sea, se fue la señal hace como 1 minuto, 2 minutos. Hola. Listo, vuelvo a empezar desde el caso, listo. Ok, ya pongo la imagen, muchas gracias. Bueno, yo voy a repetir todo lo que ha dicho en los últimos 2 minutos. Este es un caso de un lactante de 11 meses de edad con un cuadro de 3 días de evolución, fiebre mayor a 40, irritabilidad, quejido, vómito, aparición de lesiones eritematosas con progresión a otras partes del cuerpo. Entonces miren que este rash aparece en tronco, ¿sí? En tronco y cara, y progresa a otras partes del cuerpo. Se diferencia de los otros rash que les mencioné previamente, como el de Rickettsia, que se aparece en la periferia y llega al centro. Entonces, ese es un dato clínico que les puede ayudar al diagnóstico diferencial. Este se presentó, por ejemplo, en pacientes sanos sin antecedentes patológicos relevantes, y muchos dirán que es una meningococcemia, como nos dijeron ahorita. Pues, o sea, más del 80% de los casos sí es producido, o sea, esto sí está más del 80% de los casos causado por meningococo. Pero esto es una púrpura fulminans y es el nombre semiológico que se debe utilizar. La púrpura fulminans tiene una etiología aproximadamente más del 80 meningococo, y luego aparecen otras etiologías que pueden ser en menor frecuencia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo y otros microorganismos. Lo que yo quiero que el día de hoy es que no solo meningococo produce esto, sino que estafilococo también lo puede producir, y tienen que estar pilas y igual tienen que hemocultivar y todo, y tienen que estar expectantes. Entonces, por favor, no le llamemos meningococcemia, llamémosle púrpura fulminans y sepamos que hay otras etiologías que lo pueden causar. Este es el llamado test de Tumbler o test del vidrio o glass test, pues tiene muchos nombres, es la verdad. Es básicamente coger con un vaso de vidrio y oprimir estas lesiones que se producen en un rash. Entonces, aquí lo vemos en esta imagen un poquito mejor. Miren, este es un rash. Entonces,
pasan con un vidrio y si desaparece con la vitropresión, eso quiere decir que las lesiones son cutáneas, mientras que si las lesiones no se quitan, sí nos puede decir que el paciente tiene un rash que generalmente es vasculítico y que es severo. Pues obviamente aquí este mismo se lo está haciendo, pero un paciente con esas lesiones generalmente tiene una alteración del estado de conciencia y la tenemos que hacer es nosotros. Este se llama el test de Tumbler, es muy útil para saber si el rash que presenta el paciente, por ejemplo, un paciente con dengue, ese rash se volvería blanquito, entonces así las marcas blancas en más rojo, entonces uno cuando presiona con la piel se vuelve la piel blanca y uno dice, ah, sí, las lesiones están en la dermis. Mientras que esta sí traspasas todas las barreras pues, de la piel porque ya hay una vasculitis y hay una lesión pues que ya está haciendo, digamos, un daño celular a través de todas las barreras. Vamos a hablar de meningitis viral aguda, también se llama meningitis viral, meningitis aséptica. Recordemos que los virus pueden producir solo meningitis o pueden producir ya la encefalitis como tal. La meningitis aséptica produce cefalea, fiebre y lo mismo de todo, malestar, mialgias, anorexia, vómito, dolor abdominal. Algunos pueden producir diarrea, esto es muy importante. Si hay diarrea concomitante a un cuadro de meningio, es un hallazgo clínico que nos puede decir que puede ser de etiología viral. Suele ser frontal o retroorbitaria y se asocia con fotofobia y dolor al movimiento de los ojos. Es otro hallazgo clínico que puede estar frecuente y es poco común la presencia de alteraciones profundas de conciencia como estupor o comas, confusión notable. Esto ya es cuando ya hay lesión más del parénquima como tal en el contexto de una encefalitis viral. Las etiologías son las mismas de la encefalitis. Primero los producen estos clúster y los herpes virus y los arbovirus. Diagnóstico, el líquido cefalorraquídeo es fundamental. El perfil típico de una meningitis viral es pleocitosis con predominio de linfocitos, proteínas que pueden estar normales o ligeramente elevadas. Miren esto, la concentración de glucosa es normal, igual que en la encefalitis, y la presión de apertura es normal o puede estar levemente elevada, pero generalmente es normal. No se visualizan microorganismos, obviamente, porque los virus no se visualizan en una tinción de Gram, y el diagnóstico diferencial es amplio, ¿sí? Puede ser una meningitis bacteriana no tratada con tratamiento parcial o etapas tempranas de una meningitis fúngica, meningitis por micobacterias o una meningitis orientar al diagnóstico. Números en niños de mayores de 28 días de vida sugieren que la presencia de proteínas en líquido cefalorraquídeo mayor a 0.5, que niveles altos de procalcitonina pueden constituir hallazgos clínicos con alta sensibilidad y especificidad para diagnóstico de meningitis bacteriana, a diferencia de la forma aséptica que no tendrá estos hallazgos. Otro hallazgo que se me olvidó mencionar ahorita en meningitis bacteriana es que, por ejemplo, el aumento del lactato es muy marcado. Entonces, medir lactato en líquido cefalorraquídeo tiene un altísimo rendimiento para meningitis bacteriana. La sensibilidad de especificidad es muy buena, incluso mejor que los otros parámetros que se miden, y no es frecuente en viral. El único diagnóstico diferencial que se podría ver en lactato es a la TBC. Entonces, cosas que me aumentan el lactato en líquido cefalorraquídeo, meningitis bacteriana y tuberculosis. Listo. Es otro hallazgo. No sé qué tan fácil sea. Hemos tratado de pedir lactato. Sé que hay algunos intensivistas y algunos médicos, pues especialistas que piden lactato en líquido cefalorraquídeo. Tengo entendido que se mide igual que en sangre y se tienen unos parámetros de referencia que son similares, pero en algunos centros se dice que no es disponible, que les dan las muestras, entonces es realmente complejo. Si en algún momento en una institución pueden llegar a pedir lactato en líquido cefalorraquídeo, sepan que es un parámetro altamente predictivo de meningitis bacteriana y de tuberculosis. Los enterovirus son la causa más frecuente de meningitis. Monito, ¿puedo hablar un Dígame. poquito ahí de lactato? Hágale. Entonces, pues, el paciente con meningitis bacteriana, como usted lo dice, hay unos puntos claves que uno le puede solicitar lactato en líquido cefalorraquídeo y hace una muestra igual de lactato en sangre y de proteína de procalcitonina en sangre. Y entonces vamos a ver que el lactato en líquido cefalorraquídeo como punto de corte de 3.9 nos va a dar una sensibilidad hasta el 99%. Y una especificidad del 93.6%.
Pero si le disminuimos a eso el punto de corte a 3.7, la sensibilidad sigue siendo muy buena, hasta de 95%. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si tenemos un lactato en líquido cefalorraquídeo con estos valores, más una procalcitonina sérica elevada, vamos a decir que esta meningitis es bacteriana. Si estos dos parámetros o sea, no tenemos los valores adecuados, vamos a decir que esta meningitis podría ser aséptica con esta sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que como los pacientes a las unidades de cuidados intensivos nos llegan más que todo ya con antibióticos, este rendimiento baja muchísimo y ahí es donde se ve afectado un poco. Hola, ¿me escuchan? Bueno, entonces, muchas gracias a Quintero por el aporte, creo que se fue el internet. Listo. La incidencia de meningitis enteroviral disminuye con la edad, obviamente, pues es mucho más frecuente en menores de 8 años, sobre todo. Por ejemplo, las lesiones en manos y pies, que esta es, por ejemplo, una enfermedad mano-pie-boca en un paciente de 4 años, concomitante a un cuadro del sistema nervioso central, nos puede decir que esto puede ser la etiología de una meningitis. Las meningitis por enterovirus no requieren tratamiento antiviral, no requieren el uso de aciclovir. Nosotros utilizamos aciclovires para encefalitis por por herpes virus. ¿Listo? Entonces esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Si yo veo estas lesiones concomitantes, yo digo, no, eso es un enterovirus, la meningitis o la encefalitis de este paciente va a ser transitoria, no me va a dejar secuelas y yo puedo estar algo tranquilo de hacer manejo sintomático. Recordemos que esto es una enfermedad mano-pie-boca producida se me olvidó, por Coxsackie. Sí, y esta ya es una herpangina, ¿listo? Entonces vemos que estas son unas lesiones que se aparecen más en el vestíbulo de la boca, en la parte posterior, mientras que estas lesiones iniciales se presentan más en la parte anterior de la boca. Era aproximadamente 9 años de 2011, ya un cuadro de 2 semanas más tarde, supongamos que estamos en el 2011 todavía, 2 semanas más tarde presenta en la policlínica con una historia de 4 días de fiebre intermitente y falta de aire y la paciente estaba somnolienta y confundida. Inicialmente la diagnosticaron y la trataron con neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, su estado no mejoró y al día siguiente la paciente tenía una fiebre de 40 grados, con dificultad respiratoria, estaba inestable hemodinámicamente, tenía un deterioro de la función normal, de la función renal, y un cuadro hemático reveló pues anemia, la radiografía de tórax mostró un infiltrado bilateral y el ecocardiograma mostró una fracción de eyección del 35%. Al examen físico, la paciente estaba inconsciente, febril, hipotensa, taquicárdica, sin signos de focalidad neurológica. Y este era la neuroimagen de esta paciente. ¿Alguien tiene alguna impresión diagnóstica? Malaria. Muy bien. Entonces este es un caso de una malaria. Y lo que más nos tiene que llamar la atención es el antecedente de una paciente que viene de Chocó. Recordemos que la malaria cerebral es frecuente, o bueno, no es tan frecuente, pero cuando se presenta generalmente es en pacientes pediátricos. En estos tiene un edema cerebral que es muy marcado. Miren que aquí hay una pérdida de los surcos, de los giros, que se ve pues acá, pues es muy llamativa. Y estos pacientes se pueden complicar. Obviamente la malaria cerebral es de peor pronóstico que una malaria convencional. Aparece en zonas de alta endemia pues de malaria, sobre todo como el Chocó, entonces siempre estén pendientes del antecedente. Y digamos, estas lesiones que son úlceras genitales, siempre concomitantes a cuadros del sistema nervioso central, también nos pueden hacer el diagnóstico de que simplemente la etiología es un herpes virus. ¿Listo? La meningitis por herpes simplex virus, se ha identificado con una frecuencia cada vez mayor como meningitis viral en adultos.
En general ocupa el segundo lugar en importancia después de los enterovirus como meningitis viral y explica un 5% de todos los casos, ¿sí? El antecedente de lesiones genitales o su presencia es un indicio altamente probable de que este sea el diagnóstico, pero su ausencia no lo descarta, entonces ojo con eso. Siempre un paciente con alteraciones del sistema nervioso central, examínenle todo, examinen los pies, las palmas y plantas y hagan un examen de genitales para ver si ven algunas lesiones. Digamos, si ustedes pregunten por antecedentes sexuales, porque recuerden que se pueden predecir cuadros del sistema nervioso central en una sífilis terciaria, una sífilis tardía, muchos años después de haber presentado las lesiones iniciales, y en estos pacientes pueden aparecer ya otro tipo de lesiones como lesiones o rash palmoplantar, rash, que es como en gomas, que ahorita lo vamos a ver. Las meningitis, pues varicela zoster debe sospecharse en pacientes que tengan presencia de varicela o que tengan herpes zóster recurrente. Es importante reconocer que en algunas series hasta el 40% de estas meningitis se han presentado en ausencia de exantema. Entonces la presencia me aumenta la probabilidad, pero su ausencia no me lo descarta. Lo mismo para las lesiones, todas las lesiones de todos los herpes. Listo. Puede establecerse demostrando la síntesis intratecal de anticuerpos específicos, pero obviamente esto casi no se hace en la práctica clínica y más bien se hace en otros grupos de pacientes o el diagnóstico se hace más fácil con un film array o una PCR en líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Este es un paciente, le vamos a poner de apellido Ibáñez, tiene un cuadro del sistema nervioso central, está letárgico, inconsciente, hablando incoherencias y presenta este rash. ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? Muy bien, muy bien. El apellido Áñez no tiene nada que ver con la sífilis, simplemente fue el primer apellido que se me ocurrió, quién sabe por qué habrá sido. Pero bueno, continuemos por acá. Encefalitis, vamos a hablar un poquito de encefalitis ya para acabar, cómo es el tratamiento de estos pacientes y cuándo se hace FIMA raíz de control. Entonces, a diferencia de la meningitis, en la cual el proceso infeccioso está circunscrito a las meninges, la encefalitis viral, la afección está fundamentalmente en el parénquima. ¿Listo? Los síntomas, además de la enfermedad febril, simplemente aparece confusión, alteraciones conductuales, como ya lo mencionamos, el paciente está confuso, está desorientado, pueden hacer cuadros de psicosis, como ya lo mencionamos, pueden tener signos de focalidad neurológica que son muy sugestivos, son muy eficientes en el examen físico y que nos ayudan a dar el diagnóstico rápidamente, y los pacientes pueden tener alucinaciones, agitación, alteraciones de la personalidad, un estado psicótico franco, como ya lo mencionamos. Los signos y síntomas reflejan pues las localidades del parénquima que están comprometidas. Ahorita vamos a ver unas neuroimágenes y el líquido cefalorraquídeo es igual que mencionamos ahorita, una pleocitosis, las presencias de linfocitos, las proteínas están normales o levemente aumentadas, la glucosa está normal y la presión de apertura está normal. ¿Listo? En el líquido cefalorraquídeo se ven linfocitos atípicos cuando hay infección por Epstein-Barr virus. Ojo con eso, si ustedes ven el líquido cefalorraquídeo linfocitos atípicos, piensen que eso es por un virus del Epstein-Barr. No son frecuentes las encefalitis por Epstein-Barr virus en pacientes inmunocompetentes, pero sí en pacientes inmunocomprometidos. ¿Listo? El citomegalovirus también bien podría causarlo, el mismo comentario para ellos. Una vez ya el diagnóstico pues diferencial ya muy difícil de realizar. En imágenes diagnósticas pueden haber signos focales en personas con encefalitis y se ven sobre todo, pues estas lesiones aparecen sobre todo cuando son por herpes virus, ¿sí? Vamos a ver algunas de las lesiones. Bueno, esto es muy importante. Casi un 10% de los pacientes con encefalitis tendrán PCR y resonancia normal, aunque un 80% se van a ver anomalías en el lóbulo temporal y un 10% adicional fuera del lóbulo temporal. Ya vamos a ver cómo se comporta estas encefalitis. Vean, esto es un cuadro de una encefalitis clásica por herpes virus. Tienen siempre predominio por el lóbulo temporal. Algunas hipótesis que dicen es por la latencia que generan en los ganglios, creo que son los ganglios trigeminales. Entonces ascienden por ahí hasta llegar al lóbulo temporal cuando los pacientes tienen estados transitorios de inmunosupresión, de estrés, duermen mal, comen mal. Entonces se reactivan esos virus que están ahí latentes hasta llegar nuevamente, ascienden hasta el sistema nervioso central y pues el camino de entrada que tienen es a través del lóbulo temporal. Son lesiones que se generan generalmente acá como en esta cuña del lóbulo temporal, son muy características, son muy sugestivas. Pacientes así, el hallazgo más sensible es la neuroimagen, o sea,
generalmente pueden tener lesiones en la neuroimagen e incluso este paciente podría tener una PCR negativa que no me descarta. Sin embargo, la sensibilidad de la PCR también es superior al 80%, puede alcanzar incluso sensibilidades del 90%, dependiendo del día de enfermedad. Pero cuando son lesiones tan extensas, clásicas, que con solo una neuroimagen ya el diagnóstico está hecho. Sin embargo, se requiere tomar punción lumbar para hacer una PCR, para primero confirmar el diagnóstico y segundo para hacer una de control. Ya les voy a comentar cómo funciona eso. Miren, estas son las lesiones que aparecen acá, por herpes tipo 1. Miren acá, se ve la lesión muy clara, son lesiones que aparecen en la cuña temporal. Bueno, la diferencia entre meningitis y encefalitis, pues esta es una diapositiva que tiene mucho texto y le tengo que ahorrar mucho texto, es lo mismo que ya hemos mencionado, alteraciones del estado de conciencia, anomalías focales que pueden tener focalidades, alteraciones en los reflejos y todo esto, y nos va a decir más o menos dónde está localizada. Miren siempre cómo está la funcionalidad del sistema nervioso central, entonces siempre vean al paciente y evalúenlo integralmente, evalúen cómo está su orientación, su memoria, su atención, porque son hallazgos frecuentes que se alteran en los pacientes con encefalitis. Entonces miren, esta es una gráfica que a mí me encanta mostrarles, que nos resume todo. Entonces miren, siempre hacer pues el ABC de los pacientes, entonces seguir ambas caminas al tiempo. Entonces pues iniciemos por acá. Realizamos una evaluación inicial, una resonancia magnética. Aquí tenemos un electroencefalograma, pues obviamente porque el electroencefalograma sí es muy útil en pacientes con encefalitis. Si hay evidencia de encefalitis, inicio antibiótico con aciclovir. Si tengo, o sea, a pesar de esto, tengo sospecha también que puede haber una meningitis bacteriana, entonces también inicio antibióticos. Pero generalmente cuando se presenta cuadros de encefalitis, el cuadro es muy claro de que es encefalitis pura, ¿sí? Entonces aquí hago PCR en líquido cefalorraquídeo. Si me sale negativo y sigo con una alta sospecha, continúo con ese aciclovir y repito la PCR entre 3 a 7 días. Si me sale negativo, con un diagnóstico diferencial. Si la PCR me sale positiva, confirmo este aciclovir hasta 14 a 21 días. Entonces, ¿cómo funciona eso? Al día 21 yo debo hacer una PCR de control. Ojo con esto, que esto no lo incluye en muchos textos. Si al día 21 la PCR de control, que puede ser PCR convencional o puede ser PCR tomada en un film array, que es lo que más se hace acá, si la PCR persiste positiva, continúo tratamiento hasta completar 28 días y a los 28 días suspendo. Si la PCR al día 21 me sale negativa con una positiva previa, yo ya me quedo tranquilo y ya suspendo tratamiento a los 21 días, ¿sí? Siempre vigilar pues que no vayan a tener transaminitis porque pueden producir hepatopatía estos tratamientos con aciclovir que son tan prolongados, y siempre hacer ajuste renal, que es fundamental hacer el ajuste renal del aciclovir, que creo que en las imágenes que están a continuación. Si no hay evidencia de encefalitis, entonces pues si se considera que hay un diagnóstico alterno, pues se trata ese diagnóstico alterno, y si persisto con la sospecha de encefalitis, repito la evaluación de la PCR en 24, bueno, los estudios diagnósticos de 24 a 48 horas. Aquí está el ajuste de dosis de aciclovir. Si son pacientes que tienen función renal conservada, lo normal es que se dé 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 14 a 21 días. En pacientes ya que tienen insuficiencia renal, ya pues se ajusta la dosis dependiendo si tiene entre 25 y 50 a 10, pero cada 12, o si está entre 10 y 25, 10 miligramos por kilo cada 24 horas. No entiendo por qué se les olvida apagar el micrófono. Bueno, ya. Listo. Estos son algunos de los tratamientos adyuvantes pues, que hay. El manitol en edema cerebral ya no está indicado, ya eso está proscrito, ya no se utilizan otras medidas. Aquí dicen que la dexametasona podría tener algo de evidencia, pero pues eso ya, este tratamiento del edema cerebral ha cambiado mucho. Para el manejo de convulsiones se sigue el mismo manejo de crisis convulsiva convencional que se hace en los pacientes convencionales. Generalmente se utiliza una benzodiazepina inicialmente y si no, luego se escala a otros. Y si los pacientes tienen crisis convulsivas repetitivas, esto empeora el pronóstico neurológico. Lo que se recomienda con estos pacientes es impregnarlos con fenitoína con una dosis de carga y luego continuar con anticonvulsivantes pues con horario. ¿Listo? Vamos a hablar de otras etiologías ya para acabar. Ya esto es lo último, les prometo. Caso clínico, esta es una paciente femenina de 27 años, VIH positivo hace 3 años, actualmente en programa de VIH,
con terapia antirretroviral y es adherente. Llega a urgencias por un cuadro clínico subagudo de 4 semanas de evolución, cefalea frontal gravativa, y el día de hoy tiene un empeoramiento de la cefalea, presenta visión borrosa, parálisis del cuarto par craneal derecho, y el último control con infectología lo tuvo hace 2 meses, presentaba un conteo de CD4 de 783 y ya habían logrado una carga viral indetectable. Esto es lo que se logra encontrar en esta paciente que presenta cefalea gravativa. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué se les ocurre? TBC, listo. ¿Alguien nos quiere decir cuál es el hallazgo que los hace pensar en TBC? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces acá lo que se ve es un engrosamiento meningio. Puede llamar paquimeningitis o engrosamiento meningio. Miren acá que estas meninges de acá están realmente engrosadas. Uno de los signos de TB del sistema nervioso central. Recordemos que la tuberculosis es la coinfección más frecuente en pacientes con VIH y que aparece independiente del conteo de CD4. Y la TB meningia es más frecuente en pacientes con menos de 200 CD4, pero puede aparecer independiente del conteo. En estos pacientes que tienen conteos de CD4 normales, no esperen ver una masa gigante por decir esos tuberculosis, sino que pueden aparecer más sutilmente como una meningitis, y generalmente ese engrosamiento se da acá en ganglios basales, a nivel de ganglios basales, ¿sí? Esos engrosamientos se van a ver acá en la fosa posterior, ¿listo? La TB meningia tiene muchos espectros de manifestaciones clínicas. Está la TB meningia pura, que es cuando uno se ve un absceso o una meningitis basal por tuberculosis, o puede haber ya el parénquima, hay un granuloma, un tuberculoma. Diferencial de tuberculosis y sistema nervioso central a través de neuroimágenes, es muy completo. Miren que, por ejemplo, en este paciente de acá se presenta una TB con un engrosamiento muy marcado de las meninges a nivel basal. Si lo ven acá, esto que se ve blanquito, es lo que nos dice que hay un engrosamiento claro. ¿Sí? Pueden haber estas otras zonas, esta es una paniquimeningitis, se ve una meningitis tuberculosa crónica. Miren que las meninges se ven muy gruesas, se ven muy hiperintensas con lesiones, ¿sí? Vean este de acá, este engrosamiento no es normal, nos dice que hay lesiones granulomatosas que vienen de mucho tiempo, y aquí exactamente igual. Este es un absceso tuberculoso o un tuberculoma, mírenlo acá, muy bonito. Este es otro que se ve por acá. Este también viene acompañado de un engrosamiento de las meninges, mírenlo acá, que se ve posterior en una secuencia T2, véanlo acá, ¿sí? Bueno, esta sería más un flare, pero bueno. Este es otro absceso por tuberculosis, vean lo que acá se ve muy grande. Entonces vean que el espectro clínico de la tuberculosis es muy variable. Esta es una tuberculosis hipofisaria, mírenla acá. Esta es una paquimeningitis que está más en otro lobo que es distinto. Miren que las lesiones generalmente son basales, pero bien en este lado del cerebro también se puede presentar engrosamiento meningio. Estas son unas lesiones miliares de tuberculosis y miren que incluso ya me está desviando línea media y me está generando inflamación crónica del cerebro. Las anormalidades clásicas es aumento de la presión de la apertura, pleocitosis a expensas de linfocitos, las proteínas pueden estar elevadas y a menor, y pueden tener una concentración de glucosa un poco menor, pero que no es tan marcada. La combinación de cefalea, rigidez de cuello, fatiga, sudoración nocturna y fiebre, todos incesantes con una pleocitosis de líquido cefalorraquídeo y disminución leve de la concentración de glucosa hace que sea considerable que existe una meningitis tuberculosa. Sin embargo, sobre todo la concomitancia con VIH les debe aumentar mucho la probabilidad. Este es un paciente masculino de 23 años, previamente sano, que se fue un paseo de río y a las 72 horas empezó con alteración del estado de conciencia, con una letargia ya muy marcada, con una cefalea muy intensa, luego ya quedó en coma y le hicieron una neuroimagen y lo que encontraron fue esto. ¿Alguien sabe cuál es el diagnóstico? Esto es muy sencillo y ya es para acabar. Negleria, listo. Entonces, efectivamente, estas son las que llamamos amebas de vía libre. Producen una infección que es rápida, generalmente ocurren las lesiones en el sistema nervioso central
10 a 15 días después, en el caso clínico se los puso muy temprano, pero aparecen entre los 5 y los 10 días, ya porque pues obviamente dependiendo del inóculo que se ingrese. Generalmente el antecedente es que los pacientes se meten a un charco cualquiera, puede ser un río, bueno, cualquier cosa que ustedes imaginen, y ahí viven amebas de vía libre, que son más que todo Naegleria y otro nombre raro que no me acuerdo, si Mendoza se acuerda lo dice, es otro nombre. Bueno, son Naegleria y otra, no me acuerdo del nombre, pero generan lesiones que son necróticas. Literalmente se Balamutia. empiezan a comer el cerebro. ¿Cómo dijo Lina por ahí? Acantamueva y Balamutia mandilaris. Eso, Cantamueva y Balamutia. Son las amebas de vía libre y generalmente lo que ustedes van a ver es que esa vaina se come el cerebro rápidamente. El tratamiento es con anfotericina B, pero generalmente estos diagnósticos son post-mortem porque son meningitis que son muy fulminantes y se llevan al paciente rápidamente. Este es un paciente masculino sin antecedentes de importancia, es de acá de Manizales, va al gimnasio todos los días, sano, no es VIH, no tiene conductas sexuales de riesgo, presenta una convulsión, le hacen una neuroimagen y encuentran esto. ¿Cuál puede ser el diagnóstico más probable en este paciente? Eduardo por acá nos compartió que es una toxoplasmosis. Efectivamente, en pacientes inmunocomprometentes, generalmente las lesiones de toxo son múltiples, se presentan en todo el parénquima, pero en inmunocomprometidos son múltiples, perdón. Pero en pacientes inmunocomprometentes pueden ser tan sutiles como esto. ¿Sí? Las lesiones de toxoplasmosis pueden verse así, pues luego pueden calcificarse y pues pueden ser parecidas incluso a las de criptococo, que vea las de cisticerco. Cisticerco también puede generar unas lesiones así con la realce de anillo, pero estas se calcifican mucho más. Estas lesiones pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Recuerden que uno puede tener toxoplasmosis latente del sistema nervioso, toxoplasmosis latente, y en cualquier momento, cuando disminuyan los CD4, desarrollar una toxoplasmosis diseminada del sistema nervioso central. Y ahí sí vamos a ver reactivaciones de la toxo, que son múltiples lesiones, pero esto lo vamos a ver mejor en la charla de toxoplasmosis cuando entremos en el bloque de parásitos. Esta es otra lesión con realce en anillo, mírenlo acá lo bonito, este tiene un ojito acá y todo. Esta también es una toxoplasmosis con lesión única. Eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Dudas, preguntas, comentarios, aportes, inquietudes. No grabé la segunda parte cuando se calla. Sí, sí grabo.